Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Mi nombre es Javier Vicuña. Esta es la segunda jornada de las que son las sextas jornadas de comercio internacional que organiza el Centro de Estudios de Estrategia, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nuestros invitados ya están conectados, estamos teniendo alguna mini complicación para la conectividad, pero ya estamos listos y dando inicio a esta segunda jornada. Y yo agradezco a los disertantes la deferencia que han tenido con nosotros de aceptar nuestra invitación, y ser tan gentiles de tomar su tiempo para confluir en este evento que nos enriquece, y que este es el objetivo, uno de los objetivos que tiene el Centro de Estudios, que es justamente, como yo decía en la jornada de ayer, trabajar sobre tres ejes, que es definir el proceso de la estrategia tanto a nivel empresario, a nivel de la estrategia aplicada a la administración pública, y también el tercer eje, que es la administración, que tiene que ver con los negocios a nivel internacional. Y esto tiene dos ámbitos a su vez, que es tanto lo público como lo privado. Como Universidad Nacional, tenemos un perfil que se define tanto en los dos lugares, lo público y lo privado. Nuestros futuros dirigentes egresados deberán trabajar en estos ámbitos laborales, de quehacer de la profesión. Y bueno, el día anterior a ayer hemos trabajado y tenido experiencias y disertaciones fundamentalmente con el nivel empresarial, ¿sí? Con organizaciones empresarias como fue la Unión Argentina, con empresarios que tienen que ver con la conectividad entre las empresas y la exportación. Y después, bueno, otro empresario que tiene que ver con la comunicación y con el mundo de los negocios a nivel del fútbol internacional, y el trabajo de investigación de uno de los equipos de la universidad. En esta oportunidad también tendremos, vamos a arrancar con un especialista y un catedrático sumamente importante, que es Juan Negri, y después tratando de reconectar un poco a Pablo Sivori, que es un subsecretario de Cancillería, que bueno, tendrá una visión sumamente interesante e importante desde de lo que es la administración pública justamente, para después pasar a hablar con un empresario emprendedor de nuestra zona de influencia, que trabaja en el día a día en el tema de exportación, y finalmente veremos otro trabajo de investigación sobre el tema que tiene que ver con las estrategias que han hecho los países con el COVID. Bueno, ahora sí voy a poder presentar a Pablo Sivori, que ha tenido la paciencia. También hemos tenido una pequeña, a veces, interferencia de conectividad. Eso ya no depende de nosotros, sino de la tecnología. Pablo, desde ya, muchas gracias por tu paciencia estar ahí. Yo lo voy a presentar a Pablo, y debo decir que Pablo es magíster en Economía Internacional de la Universidad de Birmingham. Él es subsecretario de Promoción de las Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El tema de Pablo en su disertación es la política argentina de las exportaciones y las inversiones, nada más y nada menos. No poco tema y responsabilidad tenés, Pablo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas por los problemas de conexión, sumarme al abrazo académico, somos uno más. Bueno, perfecto. Y obviamente agradecimiento a la universidad por la invitación. Yo
no tuve la diferencia de armar una presentación, porque me parecía, dado el rol institucional que me toca en la actualidad, de llevar adelante la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión, me pareció interesante venir a explayar cuál es la mirada con la cual llevamos adelante la política de promoción del comercio y la inversión en la Argentina, contar un poco cuál es el enfoque, el concepto, y a partir de ahí cuáles son las medidas y las acciones que llevamos adelante. Entonces, permítanme primero plantear la situación de inicio, como en dónde partimos. Y el primer punto de partida es, a partir de la asunción de Fernández como presidente, se toma primero una decisión desde nuestro punto de vista acertada, que es devolverle a la Cancillería las funciones vinculadas a la relación económica externa, tanto lo que hace a las negociaciones como a la promoción del comercio y la inversión. Funciones que en la gestión anterior estaban o habían sido cedidas al Ministerio de la Producción. Y la opinión de por qué es válida no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino funcional. Y básicamente que la Cancillería es el organismo del Estado que ostenta el servicio exterior de la nación, o para decirlo de una manera más concreta, el organismo que tiene sedes en 120 países del mundo. Y en cada uno de ellos tiene un área dedicada al comercio. Cuando hablo del comercio, me refiero tanto a los procesos de negociación como a lo que refiere a la promoción de las exportaciones y las posibilidades de inversión en la Argentina. Entonces, desde esa mirada, entendíamos propicio que las funciones de promoción del comercio y la inversión estén en la Cancillería y no en el Ministerio de la Producción. Al margen de eso, ¿cuál es el punto de partida en materia de inserción internacional de la Argentina? El primer punto, y creo conocido por todos, es que la Argentina presenta hace no menos de 5 o 6 años un flaco desempeño en materia exportadora. Luego del pico alcanzado a mediados de 2012-2013, la Argentina demuestra una merma en sus exportaciones, una dinámica bastante estancada cuando uno la mira en términos de volúmenes y cuando la mira en términos de valores, decreciente. Pero sumado a ello, lo primero que uno encuentra es que el número de empresas exportadoras descendió en algo así como 3.000 empresas. Y cuando uno mira quiénes son esas empresas que dejaron de estar en el concierto internacional, son esencialmente pequeñas y medianas empresas. Ahora, cuando uno se focaliza en la relación comercial de Argentina con el mundo, lo primero que encuentra es una fuerte concentración en materia de productos, con una alta presencia en materia de commodities agropecuarios, y a pesar de eso, en el último periodo uno encuentra una ampliación en el número de mercados presentes. Es decir, que la Argentina ha tenido mayor presencia a nivel global, pero lo ha hecho en base a los commodities agropecuarios. Y obviamente, tampoco voy a decir algo nuevo, un proceso de primarización de las exportaciones que no quiere decir que hemos exportado menos manufacturas o productos o servicios con valor agregado, sino que el incremento de los commodities ha sido superior al del resto. Entonces, ante ese punto de partida también lo importante es entender el contexto global. ¿Cuál es el contexto global en el cual la Argentina se encuentra inmerso? Un contexto que previo a la pandemia, pero que se verifica habiendo transcurrido gran parte de la pandemia, el Producto Bruto Mundial va a crecer a un promedio en los próximos 7, 8 años del 3%, o tal vez menos, 2,5% o 3%, y el comercio mundial no lo va a hacer en términos agregados mucho más que el Producto Mundial. Apenas entre medio punto y 0,8 puntos porcentuales superior. Eso implica que en gran parte de los mercados lo que va a existir es una competencia por el mercado, no un efecto riqueza, es decir, no van a ser mercados que se agranden, sino van a ser mercados en los cuales va a haber que ir a pelear el espacio.
Pero por otro lado, cuando uno abre lo que está pasando, lo que se prevé que sucede, lo que uno encuentra es básicamente que Asia en desarrollo va a crecer muy por encima de su capacidad, de lo que va a crecer su producto en materia de importaciones, va a liderar el comercio global. Luego va a ser África, que van a experimentar crecimiento de sus importaciones muy por encima del crecimiento del producto. Y el tercer fenómeno que uno aprecia es América Latina, en el cual se prevé que las importaciones de manufacturas de origen industrial se dupliquen en los próximos 7 años. Ante ese panorama, el punto es, bueno, ¿qué estrategia adopta la Argentina para insertarse internacionalmente y realizar acciones de promoción del comercio y la inversión? Y la estrategia que nos hemos planteado de la Cancillería es que la Argentina necesita avanzar en una estrategia de diversificación de mercados y de productos, sosteniendo los mercados tradicionales en los que estamos presentes, pero empezando a desarrollar nuevos mercados y, por sobre todas las cosas, transformar la matriz exportadora con una importante presencia de productos con mayor valor por unidad producto, básicamente productos con mayor valor agregado, en especial aquellos vinculados a la tecnología, donde la Argentina, y que se refieren esencialmente a servicios, que es en donde la Argentina ha demostrado grandes capacidades y dinámica en el pasado reciente. Entonces, ¿qué implica eso? Yo diría, no abrirse al mundo, sino conectarse al mundo de una forma inteligente. Nosotros no creemos en la apertura, sino creemos en la conexión. Estamos convencidos que la Argentina tiene que estar conectada al mundo, y cuando hablo de conectada al mundo es incrementando los flujos de comercio en ambos sentidos. Es preferible tener un superávit comercial de 1.000 millones de dólares comerciando 50.000 que tener un superávit de 1.000 millones de dólares comerciando 5.000. Entonces creemos fuertemente en incrementar los volúmenes de comercio y estamos convencidos que tiene que ser en ambos sentidos, si no eso no ocurre. Pero estamos convencidos también que ese incremento del comercio y de las inversiones tiene que ser de una forma inteligente y estratégica y preservando la estructura productiva, el desarrollo territorial y el empleo en la Argentina. A partir de ahí establecimos una estrategia que básicamente apunta, como yo bien dije, a tener mayor presencia en términos de productos de mayor valor en aquellos mercados que se prevean sean los que van a dinamizar la economía mundial o al menos el comercio internacional, hacerlo no sobre los bienes que hoy estamos haciendo, que son básicamente commodities agropecuarios, sino hacerlo sobre la base de productos con mayor valor por unidad producto. Ahora, está claro que las distintas regiones que yo mencioné tienen características bien distintas y uno puede establecer una estrategia para cada una de ellas. Está claro que Asia, tanto en desarrollo como desarrollada, va a ser la locomotora en materia de alimentos. Lo que ya es sabido, el incremento de la población que accede a la clase media, la modificación de las dietas, la sofisticación y las dietas con mayor proteínas van a hacer que se traccionen muchos de los productos que la Argentina exporta y que podría colocar en Asia y pasar a una matriz de alimentos muy superior a la que hoy existe, que está basada en commodities agropecuarios. Ahora, cuando uno mira África, y lo estoy diciendo burdamente porque uno no podría hablar de África en su conjunto, pero básicamente si uno mira África subsahariana, lo primero que encuentra es un conjunto grande de países que también van a ir a un proceso, o que están y van a profundizar un proceso de urbanización, de mayores ingresos por población y fundamentalmente una fuerte necesidad de alimentos y de producir alimentos. Cuando uno mira África encuentra muchos países que hoy son deficitarios en términos comerciales de alimentos, son importadores natos de alimentos, pero sus condiciones macroeconómicas no prevén que eso pueda ser sostenible en el tiempo, más allá de aquellos que son productores de petróleos. Pero si uno encuentra a Costa de Marfil, a Ghana, a varios países de África, lo que va a encontrar es que en un futuro,
si se avanza hacia niveles de consumo de proteína y de alimentos lógicos, son todos países que indefectiblemente necesitan desarrollar su capacidad de producir alimentos porque su propia macroeconomía no resiste seguir en la situación de importación de alimentos en la que existen. Ahora, la Argentina ahí tiene una fuerte estrategia de insertarse como proveedor de tecnología y no como proveedor de insumos, de alimentos, básicamente. Y ahí sí entendemos una fuerte estrategia de ser quienes mejor pueden acompañar a África en su desarrollo de las cadenas de valor agroalimentarias. Y por supuesto, Latinoamérica es el espacio por naturaleza de nuestras manufacturas industriales, y en ese espacio, más allá del Mercosur, pero también Chile, creemos que Centroamérica es un espacio donde Argentina ha cedido mucho terreno. Es un mercado de unas 70, 80 millones de personas en el cual teníamos mucha presencia 20, 30, 40 años atrás, y hoy la presencia y el comercio con Centroamérica es casi nulo. Ahora, ¿cómo hacemos desde la política pública para llevar adelante esta estrategia o esta visión estratégica, diría yo? Lo primero que hicimos o que entendemos es que una política de promoción de exportaciones y de las inversiones no se puede elaborar ni implementar desde el ámbito público únicamente. Tenemos que tener una mirada pública de relaciones económicas internacionales, pero necesitamos entender la lógica de la voluntad del negocio del sector privado. Por eso creamos el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones, porque esa vinculación con el sector privado estamos convencidos que hay que institucionalizarla. Y además tiene que tener un marco institucional y tiene que tener objetivos y una metodología de trabajo. Por eso el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones, en su primer año de constitución, se planteó 3 objetivos claros. El primero fue establecer la oferta exportable argentina. Un tema que era una gran deuda. Uno hablaba con los embajadores argentinos en el exterior, hablaba con empresarios del resto del mundo, el primer planteo es ¿qué tiene Argentina para exportar? Inclusive la Argentina no tenía claro qué tenía Argentina para exportar. Y cuando uno hablaba en el exterior, la respuesta era muy básica, ¿verdad? Trigo, maíz, soja, carne, vino. Y por supuesto que la Argentina tiene mucho más que eso para exportar. Entonces el primer objetivo del Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones fue trabajar de manera conjunta entre el sector público y el sector privado en definir cuál es la oferta exportable argentina. El segundo objetivo era acordar una estrategia de inserción internacional, y para eso teníamos que generar información, discutir el estado del arte, en dónde estaba cada complejo productivo, cuál era el contexto internacional, y a partir de eso, de entender la demanda, las condiciones de acceso a los mercados, pero también el comportamiento de la competencia, definir una estrategia global y una estrategia de mercados objetivos y puntualmente objetivos para cada uno de esos mercados priorizados. Quiero aclarar que el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones nuclea a nivel de cámaras de los distintos complejos productivos en la Argentina. Y básicamente están presentes en el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones 70 complejos productivos que van desde producción primaria hasta servicios basados en el conocimiento. Entonces, lo que hicimos en ese primer año fue establecer, junto con el sector privado, una estrategia de inserción internacional y un plan de promoción de exportaciones que respondía a esa estrategia. Ese plan de promoción de exportaciones planteaba tanto la presencia en ferias internacionales como lo que hace a las negociaciones, a las acciones de promoción en materia de misiones comerciales y también acciones de posicionamiento. ¿Qué empezamos a hacer para que en aquellos mercados donde no nos conozcan empiecen a saber que la Argentina produce y tiene calidad en los productos que teníamos voluntad de exportarles? Ahora, todo eso implica también elaborar o poner en marcha un andamiaje institucional en la Cancillería que, como bien dije, tiene un área específica que trabaja con el Consejo en materia de planificar
la promoción del comercio y la inversión y también las negociaciones. Y por otro lado, teníamos que generar información, pues es difícil establecer una estrategia de inserción internacional y de promoción del comercio si uno primero no tiene información fidedigna para poder abrir una discusión franca y sincera con el sector privado y establecer una estrategia. Por eso creamos un programa de análisis de la información comercial y a partir de ese programa hemos creado un informe del mercado mundial agroalimentario y del mercado de manufacturas industriales. Lo hicimos el año pasado, inicialmente para entender en tiempo real qué sucedía con los mercados y con los productos en materia de la pandemia, y este año lo repetimos y lo que empezamos a encontrar son oportunidades de mercado que fortalecen el análisis de bases de datos cuantitativas a las que uno accede. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que este tipo de informes elaborados por las propias embajadas nos permiten tener información en tiempo real. Normalmente cuando uno trabaja con bases de datos, trabaja en el mejor de los casos con 6 meses para atrás, y eso es extraordinario. Normalmente trabaja con 1 año para atrás. Ahora, tener las embajadas, esto que hablábamos, 150 embajadas dispersas por el mundo, nos permite tener información en tiempo real y sobre todo información cualitativa del diálogo con los actores del mercado de destino. Y en materia entonces elaboramos un plan de promoción de exportaciones que estaba sustentado en el diálogo con el sector privado, en una discusión basada en información racional y en una mirada geopolítica, pero que no es la que determina únicamente las acciones, sino también entender las vinculaciones y la mirada del sector empresario sobre los negocios. Y paralelamente hemos creado acciones específicas vinculadas a la atracción de inversiones. Y el primer punto en materia de atracción de inversiones que uno encontraba en la Argentina es que no había una metodología clara y de carácter institucional para atraer inversiones. Y la primera falencia que uno encontraba es que no existían proyectos de inversión. Si bien existen proyectos de inversión en infraestructura, cuando uno iba e intentaba buscar proyectos de inversión que generen mayores capacidades productivas y por ende incrementen las capacidades argentinas para exportar, era difícil encontrar proyectos. Sí, ideas, había una gran cantidad de ideas sobre las potencialidades del Valle Central de Catamarca para producir alfalfa, lo mismo que Río Negro, o tal otro lugar para producir cerezas, pero difícil era encontrarse con un proyecto de inversión propiamente dicho. Entonces, creamos junto con la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, una diplomatura en formulación de proyectos de inversión y constituimos una plataforma de Argentina Invest en la cual se pueden cargar proyectos de inversión, y la hicimos básicamente como una excusa para tener un piso de calidad en los proyectos de inversión. Fundamentalmente que los proyectos tengan buenos fundamentos, que tengan racionalidad y que presenten un flujo de caja con una tasa de retorno y fundamentos lógicos a la hora de poder exponerlos. ¿Qué hicimos básicamente con esa plataforma y los proyectos? En verdad es una excusa para poner a disposición de nuestras embajadas, habiéndole pedido a las embajadas que identifiquen fuentes de financiamiento, fondos de inversión o intereses del sector privado, esos proyectos para empezar a generar un vínculo entre las posibilidades de invertir en la Argentina y los intereses, ya sea de los fondos de inversión o de los empresarios. Y estamos queriendo constituir un esquema de atracción de inversiones que se sustente en el andamiaje institucional de la Cancillería, de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, de las cámaras sectoriales y de las empresas, y obviamente de las entidades de financiamiento. Pero básicamente lo que quiero transmitir es, la tarea era reconstruir una estrategia de promoción de exportaciones que no sea simplemente salir a hacer misiones comerciales, sino que responda a una estrategia de cómo se inserta el país a nivel global, cómo buscamos generar una mejora en términos de la estructura de la matriz exportadora del país y fundamentalmente
propiciamos un mayor incremento e inversión en los sectores que generan mayor valor por unidad de producto, por tanto, mayor calidad en el empleo y fundamentalmente con una mirada federal del desarrollo del país. Ese es el camino por el cual estamos transitando. Este año se está implementando el plan de promoción de exportaciones que se formuló el año pasado. Se han hecho a esta altura del año cerca del 50% de las acciones. La verdad que no son todas las que preveíamos, porque en muchos casos la pandemia ha suspendido muchas actividades y también nos ha dejado otras enseñanzas, ¿verdad? Si hay algo que nos ha dejado la pandemia en términos de virtualidad, es que las próximas acciones presenciales van a ser mucho más eficaces, porque vamos a estar acostumbrados, o ya estamos acostumbrados, a muchas etapas de acercamiento entre sectores empresariales de manera virtual, que implica una gran tarea previa. En primer lugar, que las empresas tengan buena información en materia de los productos que ofrecen, la calidad y el precio, que nuestras embajadas contacten a las contrapartes, que haya un primer cruce de información para que las reuniones que se generan tengan un primer interés, y que luego de esas reuniones virtuales nosotros creemos que van a haber misiones presenciales, pero con un nivel de eficiencia y eficacia mucho más alto. Ese es el panorama que yo tenía interés de presentar, y obviamente abrir el diálogo al resto de los actores presentes y poder intercambiar opiniones, dar respuesta, y espero que haya sido de utilidad poder conocer cuál es la mirada, cuál es la política y los instrumentos que estamos implementando desde la Cancillería. Desde ya, Pablo, muchísimas gracias. Son varias las preguntas que nos fueron llegando desde los que están conectados con el canal de YouTube. Yo quiero, a ver, en mi defensa, posiblemente no me van a creer, pero yo no estoy invitando a los disertantes por su muy buen gusto futbolístico, sino por su capacidad intelectual y su prestigio personal y las posiciones que están tomando en las distintas actividades que están teniendo. Punto número uno. Punto número dos, aunque no me lo crean, pero es así la vida. Pablo lo puede decir, yo desconocía el buen gusto de Pablo. Y yo debo decir, siempre que tengo la oportunidad, en este caso en la persona de Pablo, yo siempre rescato el trabajo profesional de Cancillería, de las embajadas. Y bueno, Jorge, que va a ser el próximo disertante, que ya está asintiendo con la cabeza que es un empresario exportador, también lo va a poder ratificar. En su momento yo he ido por China y por Corea del Sur, que justamente no es justamente acá a la vuelta, ni tan fácil, ni la cultura no se asemeja ni a patadas a la nuestra, y sin embargo el agregado comercial que estaba en su momento 2012-2013 en China, que hoy es el embajador de Corea del Sur, el señor Bascu, a puertas abiertas y el empeño, el trabajo y de toda la estructura de la embajada en China, como después ocurrió en Corea del Sur, fue fenomenal. Fenomenal. Y digo esto porque hay un trabajo de alto profesionalismo en nuestras representaciones, que son las embajadas que nos representan en el mundo. Primera pregunta, Pablo. Tomando en cuenta que muchas veces para la Argentina no tenemos nosotros una masa crítica como para exportar a ciertos mercados que son muy grandes, ¿no? Vos en parte lo has comentado, pero se está pensando en buscar exportaciones que tengan que ver con nichos, es decir, con productos de mayor valor agregado que apunten a ciertos nichos de mercado, que no hace que el mercado sea tan grande y sea factible poder abastecerlo. A ver, nosotros tenemos la siguiente mirada. Cada complejo o actividad productiva
la tenemos que trabajar. Justamente por eso armamos este Consejo Público-Privado, porque tenemos que tener una política, yo diría, tailor-made para cada sector o para cada complejo productivo. Ahora, para ser sincero, ¿qué es lo primero que uno ha encontrado en este proceso de trabajo con los sectores productivos? Que el mayor problema de exportación de la Argentina no tiene que ver con los mercados destinos, sino con la capacidad productiva. Hoy Claro. la Argentina está, yo te diría, en los sectores exportadores, sin límite para exportar más. O sea, el problema más de inversión en Argentina que de mercados. Hoy si un sector encuentra un mercado mejor, deja de abastecer el que estaba para poder abastecer el nuevo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que podamos, trabajando con el Banco Nación, inclusive con el Banco Central, para ver cómo generamos procesos de inversión que le permitan a la Argentina incrementar las capacidades de exportar. Ahora, por supuesto que tenemos que hacer ese trabajo de tener inteligencia en materia de a qué mercado vamos y por qué vamos. Y yo creo que hay 2 o 3 ejemplos que son muy claros en ese sentido. El sector citrícola es un ejemplo para mí. El sector citrícola, cuando uno mira su inserción internacional, y hablo a los cítricos dulces, no al limón, cerca del 80% de las colocaciones de exportaciones argentinas están concentradas en la Unión Europea. Mercado tradicional de los cítricos dulces argentinos, pero en el cual tenemos la posición más riesgosa de todas. En primer lugar, porque competimos con Sudáfrica, que en términos productivos es más fuerte que nosotros y está más cerca. Segundo, que está España, que produce cítricos dulces. Y tercero, que tienen un montón de medidas de carácter sanitario que nos sacan del mercado cuando ellos quieren. Y eso implica tener que afrontar costos o conseguir precios no tan buenos como los que uno podría conseguir. Porque como pasó hace 2 años, el año pasado, que por mancha negra nos cerraron el mercado, las embarcaciones que están a mitad de camino tienen que vender la mercadería a un precio mucho más bajo. Ahora, es lógico eso, cuando uno mira el globo, encuentra un montón de otros mercados que son muy buenas oportunidades y con muy buenos precios para el sector citrícola. Ahora, hay que hacer el trabajo, la inversión y empezar a trabajar esos mercados para, como en cualquier estrategia de negocios, buscar mayor rentabilidad y reducir riesgos. Entonces, esos trabajos los tenemos que ir haciendo con cada uno de los sectores y trabajar en el sector público y en el sector privado para entender que ese camino de diversificar mercados es beneficioso para todos. Sí, tal cual. Yo creo que lo que vos decías es un tema crucial que a veces quizás no nos damos cuenta, que el límite para el crecimiento de las exportaciones tiene más que ver con nuestra oferta que con las demandas que tenemos en el mundo, ¿no? Demanda hay, pero a veces el límite, el embudo, digamos, somos nosotros mismos de hacer la tarea cíclope, ¿no? que hay que hacer con esto. A mí me llamó mucho la atención lo que vos comentabas de ese espacio que ustedes generaron de público-privado, que es una cosa totalmente lógica y racional, porque en definitiva Cancillería está haciendo un nexo entre 2 privados, ¿no? El privado que quiere exportar y el que quiere importar, y de vuelta, ¿no? De acá para allá, de allá para acá. Y que vos mencionabas que no había una clara oferta exportadora del país. ¿Qué es lo que había si no había, una clara oferta? Porque no, lo que uno tenía normalmente era un brochure, un conjunto de empresas con capacidad exportadora. Es decir, y no completo, porque uno tenía cierto registro de empresas exportadoras del Ministerio de la Producción, tenía otros en la Agencia Argentina de Inversión y Comercio General, tenía otros en la Cancillería. Ahora, eso no es la oferta exportable argentina. Eso es un universo de empresas que han tenido la voluntad de registrarse y establecer qué productos tienen para exportar. Pero tampoco uno podía encontrar ahí el dimensionamiento. Es decir, entonces, había un trabajo de carácter más institucional, de trabajar con las cámaras representativas de los sectores y bueno, ok, ¿cuáles son los productos que se exportan? ¿Qué volúmenes producimos, qué volúmenes tenemos para exportar? Y que ese dato es importante para uno tener un mapa de hacia dónde puede ir.
Digo, y también cómo viene evolucionando eso, porque uno en materia de la pesca podía ver cómo se fue concentrando el tema en langostinos y sobre todo en bloque, y se dejó de exportar peces, si se quiere, cómo va pasando otro tipo de dinámicas en otros sectores. Ahora, cuando uno trabaja a nivel de una firma que pone su registro y dice yo exporto calamares, esa figura o esa foto y esa película uno no la tiene. Entonces, nosotros somos convencidos que ese diagnóstico y esa dinámica solo es factible de producirla si uno trabaja en acuerdo y en consenso con el sector privado, si no es imposible de realizar. Hay otro tema también que me llamó mucho la atención y que hemos recibido también preguntas, y es y un tema que nosotros hablamos mucho en el Centro de Estudio de Estrategia, que tiene que ver con proyectos de inversión, ¿no? Nada más y nada menos. Un hecho sustancial para que cualquier país pueda crecer, ¿no? En definitiva, un país genera riqueza o pobreza, y la inversión es el paso número uno para poder generar esta riqueza. Entonces, también, a ver, para yo no confundirme, la idea es tratar, primero que vos me decías que, vos planteabas que se estableció una metodología para desarrollar los proyectos de inversión, o sea, una proforma, bueno, justamente una metodología para poder desarrollarlo. Ahora, la idea es buscar inversores a través de embajadas o grupos de inversores para que puedan desarrollar una inversión aquí y que esto ayude a exportar. ¿Esta es la idea? ¿Estás muteado? Ah, ok. No, exactamente. A ver, el primer punto es, el inversor externo invierte pensando en el mercado global, o a lo sumo en el mercado regional, no invierte pensando en el mercado argentino. Claro. Entonces, lo que nosotros siempre entendimos fue, hay una falencia de proyectos de inversión. Saquemos de lado la infraestructura. Proyecto de inversión productiva. Sí. Puede ser de distinta índole. Proyectos de inversión productiva greenfield, es decir, proyectos de cero que alguien venga a invertir, o proyectos brownfield, es una empresa que necesite incrementar su escala de producción. Ahora, en todos los casos, cuando hablamos, era difícil encontrar proyectos, sí encontrábamos ideas y que nos contaban cosas. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, ayudemos a que existan proyectos. Por eso armamos esa diplomatura con las cámaras. Y luego era, pero armar una plataforma de proyectos de inversión no resuelve el tema, porque de hecho han existido muchos bancos de proyectos, ¿no? El BAPIN, uno encuentra cantidad. El banco es un instrumento para, lo que nos faltaba era tener, a partir del Servicio Exterior de la Nación, vinculación con quienes pueden ser potenciales inversores, que eso puede venir tanto de empresarios del sector como de fondos de inversión. Pero para que un embajador pueda hacer una presentación de proyectos o pueda atraer inversores, lo primero que necesitábamos era generar proyectos sólidos. Y ese es el camino en el que estamos avanzando. Hemos trabajado un número importante de proyectos, pero se me viene a la cabeza un proyecto de PIAP, de una planta que produce amoníaco en Neuquén. Hay un proyecto con el INTA grande de producción de desarrollo de un ecosistema productivo produciendo carbón de manera sustentable, donde tenemos varios interesados porque el proyecto se podría certificar para bonos de carbono. Pero bueno, lo primero que hay que empezar a tener es proyectos. Y en ese caso nos tuvimos que sentar con el INTA y decir, bueno, ok, vamos a estructurar un proyecto, entendamos cómo son los aportes de capital, cómo es el retiro de utilidades, cómo es el esquema de estructura jurídica. Son todas cosas que cualquier inversor es lo primero que uno le pregunta. Ahora, difícilmente uno puede atraer a un inversor serio si va y le cuenta, mirá, vení, vamos a hacer carbón, y no le da todo esto. Entonces, es un camino más largo. Yo creo que tenemos que generar en la Argentina la cultura de desarrollar proyectos de inversión, y obviamente también una capacidad
en nuestras embajadas, además de hacer promoción de exportaciones, de vincularse con fondos de financiamiento, con empresarios y atraerlos para invertir en la Argentina. Solo un ejemplo más como este: la Argentina es un gran exportador de cerezas, exporta 95% de lo que produce. Ahora Chile exporta mucho más que nosotros y tiene a los 3 jugadores mundiales en cereza, pero no tiene más territorio donde producir. Claro. Entonces, hicimos proyectos de inversión en cereza, lo hablamos con Chile y hoy hay por lo menos 3 empresas chilenas interesadas en venir a producir cerezas en la Argentina. Bueno, es un poco el camino que nosotros entendemos por el cual hay que ir. Tal cual. Hay varias preguntas más, pero bueno, también tenemos ya al próximo disertante. Yo, en la medida que vos ibas hablando, se van abriendo ventanas, ¿no? Que uno va relacionando, porque tenemos Vaca Muerta. Por un lado, porque vos en definitiva estamos hablando de inversión extranjera directa, ¿no? El gran tema. Exacto. Que toda nación necesita, y nosotros tenemos enormes potenciales como para poder... vamos al sur, Vaca Muerta, que es una cosa fenomenal, mucho para desarrollar, un espacio gigantesco, y vamos al norte y tenemos el litio, ¿no? En el litio hay ya proyectado, o han trabajado, han podido trabajar, han tenido tiempo, porque también la verdad que no les tocó la mejor manera de arrancar una gestión con una pandemia mundial, ¿no? Para ser sinceros, pero ¿han podido trabajar o desarrollar algo? Esta sería mi última pregunta, con respecto a promoción de inversiones o proyectos de inversión a partir del litio. Sí, a ver, por supuesto, el litio es algo, digamos, existe el triángulo del litio, que todos conocemos, Bolivia, Argentina y Chile. Argentina tiene una parte importante del recurso, y existe, en el caso del litio, muy buena información, en términos de que existen con claridad las áreas de exploración. Es decir, en minería uno puede invertir para explorar, y si encuentra el yacimiento, vende el yacimiento, puede entrar invirtiendo sobre un área ya explorada y próxima a explotar, es decir, comprobados los recursos, lista para explotar, o puede ingresar sobre una explotación para incrementarle sus capacidades o agregarle valor. Ese mapeo está bastante bien en la Argentina. Inclusive tenemos de aquellos proyectos que están extrayendo litio y generando carbonato de litio, las necesidades de inversión de cada uno y todas sus estadías. Eso nosotros lo hemos trabajado con un conjunto de embajadas específicas, y para dar un ejemplo, hemos tenido varias reuniones con el mundo árabe, fundamentalmente con los Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudita, de empresarios interesados en litio, con los cuales, como bien planteaste inicialmente, en estos casos, sobre todo cuando el interés era de entrar en producción y no en exploración, hemos generado vínculo con aquellos proyectos que estaban buscando financiamiento para escalar la escala de producción, valga la redundancia, y hechos los acuerdos y unas primeras cartas de intención, ya la tarea de la Cancillería está resuelta y empieza a intervenir las provincias de turno. Ahora, paralelamente a eso, trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Productivo en el proyecto que ellos tienen, o la política que ellos tienen de electromovilidad, donde una de las partes es la utilización del litio para generación de baterías, y ahí hubo un acuerdo del Ministerio de la Producción con una empresa china que tiene interés en venir acá a producir colectivos, y en el marco de producir los colectivos, hacer las baterías. Creemos que hay un gran potencial en materia de litio. Hay una discusión en materia de litio sobre la producción de baterías, si no es un proyecto de exportación, porque si bien se utiliza litio, el litio incorporado en la batería es apenas el 15% de su costo, y los insumos o los componentes importados también son una parte importante, con lo cual hay que pensar en términos de flujo de divisas, cómo uno genera ese flujo para no quedarse desbalanceado. Pero sin lugar a dudas, el litio y la electromovilidad son dos temas
que van a potenciar el desarrollo del norte argentino en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias también por la paciencia de pasar a un segundo bloque de lo que tenemos planificado. Ha sido muy claro tu participación, y como ya habíamos hablado con el disertante anterior, Negri, yo de poder mantener este contacto que en definitiva estamos en dos instituciones públicas como son la Cancillería y la Universidad Nacional. Espero que esta sea la primera de las conexiones que tengamos y que podamos compartir en otro momento para poder nutrirnos con tus conocimientos y lo que están haciendo, fundamentalmente porque para nosotros y nuestra comunidad académica, ver lo que se está haciendo, lo que cuesta, lo que no es, y la realidad en el mundo tan cambiante y competitivo es para nosotros muy importante. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a agradecer la invitación. Yo soy un fruto de la universidad pública, no de la demás, pero sí de la Universidad de Buenos Aires, y obviamente tengo un amor incondicional con la universidad pública. Y por supuesto quiero manifestar que cuentan con la Cancillería para todo lo que ustedes consideren oportuno, y por supuesto espero que la pandemia pase y poder estar presente en el campo de la universidad y a disposición de ustedes para lo que consideren oportuno. Bueno, va a ser un gran gusto, entonces cuando mediante nos permita, y nos encontraremos entonces en el campo. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Por supuesto, gracias y nos vemos en el cilindro también. Dale, perfecto. Grande Pablo, fenómeno. Gracias Pablo, gracias, muy amable. Hasta luego. Muy amable.